Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un bonito sábado. Quería hacer este video porque realmente he recibido preguntas y he visto de que las personas tienen dudas sobre el tema, entonces decidí hacer este video para que se les resuelvan un poquito esas dudas a todos. Hoy les voy a hablar de lo que es un appraisal en el proceso cuando uno está comprando una casa. O sea, voy a hablar sobre qué es lo que es y también por qué es necesario y si es obligatorio hacerlo. Entonces esas son las tres cosas que voy a estar hablando. Más preámbulos, un appraisal, lo que es eso es una persona que el lender, o sea que ya que empezaste el proceso, ya te aceptaron la oferta en una casa, después de que pasaste el periodo de las inspecciones, entonces ya empieza el otro periodo que es para hacer un appraisal. Y lo que eso es que el prestamista o banco que te va a dar el dinero para comprar la casa va a enviar una persona a la propiedad para asegurarse que ésta valga el número o la cantidad que tú ofreciste en el contrato. Por ejemplo, si en el contrato o en la oferta ofreciste que ibas a pagar por la casa, qué sé yo, $300,000, esta persona que manda al banco se va a asegurar que la propiedad valga los $300,000. Un ejemplo, uno lo puede pensar así como que si el banco te está prestando el dinero, tienes que recordar que la casa es el colateral. O sea, si tú no pagas ese dinero al banco, ellos vienen y te quitan la casa. Entonces ellos se quieren asegurar que esa casa valga lo que ellos te están prestando. Hay gente que me ha preguntado, ¿un appraisal es obligatorio en cada momento que alguien compra una casa? Y la respuesta sería: si estás financiando, si tienes algún tipo de préstamo, ya sea, no importa si es FHA, convencional, VA, lo que sea, y si no sabes las diferentes clases de préstamos, ya haré otro video después de lo que cada uno significa, pero en pocas palabras, sí es obligatorio si estás financiando la casa, si estás prestando el dinero de un banco, de una institución, sí el appraisal es obligatorio. De la única manera que no es obligatorio es si estás comprando con efectivo o con cash, como diría. Otra cosa que me gustaría decir es cómo o de qué manera esta persona que va a la propiedad determina el valor de la casa. Y estos son muchos factores que juegan en este tema, porque ellos van a ver las comparables de la casa, que son casas alrededor de la propiedad, de cómo se han vendido, del área, si está en ciudad, si está en zona rural. Son muchas cosas así que ellos ven para determinar si la casa vale la cantidad escrita en el contrato. La pregunta que muchos se hicieran es: ¿qué pasa si la casa no llega a apreciar la cantidad escrita en el contrato o en la oferta? O sea, ¿qué pasa si la casa vale más o si la casa vale menos? Bueno, si la casa vale más, no pasa nada. Entonces el contrato sigue su curso, no hay ningún problema. De hecho, el appraisal ni siquiera se tiene que compartir con la parte del vendedor, porque recordemos que el appraisal es pagado por el que está comprando. Entonces, como ellos lo pagaron, es de ellos y no se tiene que compartir con el vendedor si la casa apreció o vino, o sea, el valor de la casa fue mayor que la cantidad acordada en el contrato. El problemita viene si la casa no apreció. Si ya que después que el appraiser fue a ver el valor de la casa, nos damos cuenta que la casa vale menos, o el valor que el appraiser predeterminó es menos que lo que se había ofrecido en el contrato. Cuando esto pasa, hay dos opciones. Ya sea el comprador tiene que dar la diferencia de lo que apreció la casa
a lo que se había ofrecido. Un ejemplo, si la casa nada más apreció por 150, pero el contrato tú habías ofrecido 200, una opción es de que el comprador traiga $50,000, que sería la diferencia. Pero esto no siempre es el caso, porque los compradores muchas veces no tienen esa clase de dinero. Si el comprador no cuenta con esta cantidad de diferencia en su bolsa, entonces la otra opción que se puede hacer en este momento es mandar a pedir, como decimos nosotros, una rebaja. Esto es, le vamos a mandar a pedir al comprador de que ellos le bajen el precio a la casa a la cantidad apreciada. O sea, si la casa, nosotros habíamos ofrecido otra vez 200 y la casa nada más apreció por 150, entonces mandaríamos a pedir que le rebajen esos $50,000. Ahora, el vendedor no tiene que hacer esto si ellos no quieren vender su casa por $150,000. Ellos literalmente pueden decir: no queremos vender nuestra casa a 150, como en este ejemplo, y entonces ya quedaría en nuestras manos o en las manos del vendedor, del comprador, perdón, ya sea si ellos tienen un poco más dinero, ofrecer un poco para ver si ellos, aunque sea, le bajan la mitad de esa cantidad y el comprador viene con la otra mitad. O sea, en pocas palabras, ponerse de acuerdo. Si un acuerdo no se puede dar, entonces el contrato tuviéramos que cancelarlo y empezar desde cero. Todo esto, mi intención no es asustar a nadie para que empiecen a comprar su casa. Al contrario, mi deseo es de que todo el mundo pueda tener su casa para que dejen de rentar. Pero sí es muy importante que cuando uno empieza este proceso, uno esté mentalmente preparado que cosas pueden suceder, como esta de que el appraisal no salga de la cantidad que se había ofrecido en el contrato. Entonces, para esta clase de cosas hay que estar preparados mentalmente, emocionalmente. Entonces, y es muy importante de que tenga la ayuda de una persona que sabe lo que está haciendo, o sea, de un agente que tiene conocimiento sobre estas cosas, para que no se sientan solos en este proceso. Obviamente en este video no cubrí todo lo que hay que decir sobre un appraisal, porque pues obviamente no puede ser tan largo el video. Pero si tienen alguna pregunta, si están pasando por una situación similar, y no tienen un agente, o tienen un agente y esa persona no les está respondiendo mucho sus dudas, escríbanme, ya saben mi correo, o escríbanme un mensaje de texto, o me puedan llamar y yo estaré muy feliz de ayudarlos, y cualquier cosa, aquí estamos para ayudarlos. Que Dios los bendiga y que sigan pasando una bonita tarde.